Hoy que vamos a hacer un pequeño encuentro, vamos a conversar con dos personas dedicadas a la psicoterapia y quiero conocer un poco las características de cada uno, etcétera. Ahí Edgar ya les va a hacer pasar. ¿Cómo está José? Sentate, José. Pablo, adelante. Asiento, por favor. Pensé que ya no llegaba José, estimado. Me hizo recorrer todo zona norte. ¿Vos no conocías la radio? Conocía, pero nunca quise. Perdón, estamos al aire. Sí, estamos al aire. Nunca sabía si podía entrar de Maricarlopa a la derecha así, si era contramano o no. Entonces doy una vuelta. Perdiste ahí. Chau, pero ahora, perdón por eso, acá ya estamos. Ya, tranquilo. Bueno, chicos, nuestro amigo Marcelo Vázquez, estudiante de psicología, me propuso a mí, como él suele estar un poco en la parte de producción de este programa, hacer una charla con los especialistas, y yo quisiera no ser protagonista de esta segunda parte del programa, sino simplemente apenas un moderador, y además evitar que la audiencia se duerma. O sea, cuando yo veo que ustedes están piloteando mucho, les voy a intervenir y voy a tratar de volver a la realidad. Lo que quiero es, Pablo, quiero que te presentes. Pablo, ¿qué es lo que vos haces? ¿Cuál es tu especialidad? Y después lo va a hacer José. Bueno, yo soy licenciado en psicología clínica, ¿verdad? Y ahora me estoy dedicando más a psicoanálisis, ¿verdad? Ya. Entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, soy psicoanalista, estoy en AAP Psicoanalítico Paraguayo, que es el grupo en el cual nosotros solemos discutir y estudiar, y eso, venimos para hablar. Qué bueno, qué bueno. ¿Y vos, José? ¿Me contás un poco lo que haces? ¿Cuál es la especialidad? Soy psicólogo. Mi área de dedicación es la psicología clínica, por formación y por dedicación, pero curioso de la investigación. Creo que por ahí puede definirse mi perfil profesional. ¿Y cómo es? O sea, pero vos no haces psicoanálisis, porque es importante diferenciar un poco, y ahí quiero que ustedes ya entren en la diferenciación, o en la definición de esa diferenciación, primero, si acá en la universidad o en la carrera hay una materia que se llama psicoanálisis. No, bueno, en realidad, un poco para ser bastante generalista inicialmente, la psicología tiene distintos paradigmas, es decir, distintos modelos de ver la realidad, de ver el mundo y de encarar, de recoger información y construir conocimientos sobre ese mundo, sobre todo sobre el comportamiento humano. Muy bien. Uno de los paradigmas es el psicoanálisis. Digamos que el paradigma fundamental en el cual yo practico es el paradigma que proviene del paradigma comportamental, que actualmente se le llama, no para mi gusto, paradigma cognitivo-conductual, porque una de las críticas justamente del paradigma conductual es la dicotomía mente-cuerpo, y finalmente por una cuestión, yo creo, de marketing y qué sé yo, caemos casi en lo mismo, en la nomenclatura, ¿sí? Entonces le llamamos paradigma cognitivo-conductual, como si fuera que la cognición camina diferente al comportamiento. En fin, esas son cuestiones, debates, digamos, dentro de la disciplina. Pero por sintetizar, los paradigmas grandes, así sólidos, consolidados en la psicología, yo creo que son fundamentalmente tres, aunque hay otros que están aspirando también a lo mismo, pero es el psicoanálisis, el conductismo y el humanismo. Pablo seguramente va a tener una mirada y un discurso desde el psicoanálisis, y yo no sé si desde el conductismo. Yo quisiera ser un poco más amplio y decir desde las propuestas cientificistas. Bueno, pero me gustaría que le expliques a la audiencia qué es el conductismo, qué es el TCC o terapia cognitivo-conductual. ¿Eso es lo que vos haces? Eso es lo que yo hago. Ok. ¿Y cómo se diferencia y por qué se diferencia de lo que hace, si es que hay una diferencia de lo que hace Pablo? ¿No? Yo quiero bajar un poco la discusión a un nivel que todo el mundo pueda entender. Lo que hace Pablo, que es psicoanálisis, ¿no? Bueno, antes que nada,
Es cierto lo que está diciendo el profesor. Él fue mi profesor. Él fue mi profesor de la facultad, justamente, de la misma edad casi, pero no. Entonces, estuvimos ahí en varias cuestiones, ¿verdad? Debatiendo ya muchas cosas, eso desde la universidad, ¿verdad? Entonces, bueno, el psicoanálisis es una disciplina que nace principalmente de el tratamiento de un tipo de trastornos en ese tiempo llamado neuróticos, ¿verdad? O sea, esto proviene de Freud, ¿verdad? Esto justamente es un tratamiento, ¿verdad? El fundador del psicoanálisis es Sigmund Freud, sí, ¿verdad? Pero tiene, aunque él es el fundador, hay una serie de conocimientos previos que se fueron sintetizando en él, ¿verdad? Entre ellos Charcot, la psiquiatría dinámica, varias concesiones que se sintetizaron en lo que Freud dio en llamar el psicoanálisis. Entonces, como que el psicoanálisis tiene la siguiente cuestión, ¿verdad? Es una disciplina que se basa teórica y prácticamente en el tratamiento o en la cura, ¿verdad? O sea, el contexto es el de la cura, y a partir de eso va elaborando lo que son sus vamos a decir sus instrumentos teóricos. ¿Sí? Ahora, a mí lo que me interesaría saber es acerca del estatus epistemológico, o digamos, los dos dieron metodología a la investigación cuando estudiaron, ¿verdad? Sí. ¿Y qué importancia le dieron a eso ustedes? La misma importancia posiblemente. Sin embargo, el asunto es la concepción de cómo se coge el método. Porque para mí por ahí pasa todo. Claro, método quiere decir camino, simplemente. Ahora, el camino con el cual el psicoanálisis construye conocimiento es diferente fundamentalmente del camino con el que construye conocimiento la psicología científica. ¿Cómo va a ser diferente? ¿O es ciencia o no es ciencia para mí? Pasa que hay distintos modelos de ciencia, entonces... que nacerá, vamos a empezar. Vos dijiste que bajemos el nivel, vos tiraste hacia arriba. Yo tiré hacia arriba. Sí. Compliqué la cosa. Claro, en el modelo pasa que los originales cientificistas, digamos, de la psicología decían que el comportamiento humano y animal se estudia con los mismos métodos de las ciencias naturales, ¿verdad? Y ahí es que comenzamos a dividirnos en el método. El psicoanálisis construye, como decía Pablo, desde la clínica, es decir, en la interacción, y va construyendo su conocimiento con ese modelo, digamos, metodológico, con ese camino. El otro camino es un camino más fundamentalmente experimental, de verificación, de contrastación. Pero si yo no tengo verificación y contrastación, ¿cómo puedo saber que el camino que estoy construyendo es efectivamente o sea, que tengo algún tipo de resultado comprobable o contrastado? El tema principalmente con el psicoanálisis, bueno, y ahí va con el tema del objeto, ¿verdad? El objeto y el sujeto es quien investiga, ¿verdad? O sea, en un contexto de cura, la persona que viene o la persona que se cuestiona por el síntoma es la que va buscando conjuntamente con el analista varias cuestiones, y la verificación y la contrastación se da en ese contexto, ¿verdad? Tirascore. Qué difícil eso para mí será. Entonces, claro, sería algo así como que ahí vamos. No, difícil no es difícil, entiendo perfectamente lo que me estás diciendo, pero o sea que es más o menos, si a vos te hace bien, genial, ese es más o menos el tema. Principalmente es lo que juzga el sujeto, ¿verdad? Eso es, principalmente. O sea que yo puedo, siendo un psicoanalista, digamos, recuerdo cuando investigaba esta estupidez de los ovnis, que hubo un caso de un psiquiatra en Harvard que dos mujeres se pusieron de acuerdo para engañarlo al tipo. Una de ellas le contó una historia fantástica acerca de que había sido secuestrada por extraterrestres y que ella dentro de la nave espacial había visto a Kennedy y a Khrushchev.
Y el psiquiatra se creyó esta historia y defendió a muerte la historia de su paciente, ¿eh? Cuando salió a la luz, el psiquiatra se llamaba John Mack, cuando salió a la luz que todo era una trampa urdida por la paciente, y ella dijo, yo mentí absolutamente, no sé cómo este tipo pudo creer semejante historia, el psiquiatra empezó a buscar alguna forma de justificar lo que él creía, diciendo que la paciente, atribuyéndole problemas a la paciente con respecto a diferentes cosas. Sí, eso por un lado, lo que muestra la ingenuidad de parte del terapeuta. Por el otro lado, o sea, ¿cómo quedaría lo que vos decís si esto le hace bien a la paciente? Si el terapeuta luego cree cualquier cosa, como lo escuché decir una vez a una señora, no voy a decir su nombre, doña una radio que es psicóloga y psicóloga feminista, y dice, cuando viene una mujer a mi consulta, yo ya sé que ella tiene la razón, dice. Ella tiene, no importa lo que me diga, ella tiene la razón, solamente por el hecho de ser mujer. La gran puta. Entonces yo digo, esto, no sé, no hay, para mí el único paradigma es la ciencia, si puede corroborarse o no, y si hay algunos métodos que permitan la contratación empírica, si hay estadísticas, si hay metodología, etcétera. Pero vamos al tercer punto. Ahí mencioné dos. El tercero es la hipótesis iatrogénica, y ahí estoy subiendo otra vez nivel y tengo que explicar otra vez, ¿eh? Pero también me recuerdo de casos en los Estados Unidos donde los terapeutas hacían la famosa regresión para ver lo que había pasado en la infancia, y le convencían al paciente finalmente de que habían sido violados por sus padres, y hubo gente inocente que terminó en la cárcel por haber sido demandado por sus hijos después de seguir el tratamiento de esos terapeutas. Y había una cosa muy especial que se mencionó después, que los terapeutas que estaban enfocados en temas de secuestros extraterrestres nunca encontraban casos de violación de niños, y los que estaban enfocados en el tema del abuso de niños por parte de sus padres nunca encontraban casos de secuestros por extraterrestres, lo cual ya mostraba una tendencia donde el propio terapeuta influenciaba sobre su paciente. Yo entonces te pregunto en ese contexto, Pablo, ¿cómo es que podemos decir que si yo, terapeuta, le convenzo por una serie de razones que podemos entrar a analizar después, si nos permite el tiempo, a una persona que sus padres abusaron de ella cuando era niña, o que su padre abusó de ella cuando era niña o niño, y realmente eso no es cierto, pero resulta ser que yo concluyo, y el paciente también, o la paciente en este caso, de que la terapia le hace bien? ¿En qué sentido podemos admitir que eso es bueno? También te incluyo a vos una pregunta. No vaya a sacarle el culo a la jeringa. No, a él le digo. No, en ese sentido, nosotros, bueno, ¿Se entiende por lo que explico o tengo que explicar de vuelta? A ver un poco. Dentro de lo que nosotros, de lo que se plantea el psicoanálisis, al menos, dentro de lo que es la búsqueda, en la forma en la cual nosotros buscamos, o lo que se busca ahí, tiene que ver principalmente con una verdad que está en el sujeto, más que en el objeto propiamente, ¿verdad? En el sentido de que ahí puede haber alguna, bueno, nosotros dentro de lo que es el método, así como dice el señor José Britos, el camino que hay entre la pregunta y las respuestas, hay dos cosas: un logos, una lógica que se sigue, una forma de ordenación los elementos, de ordenar los elementos, y el otro es los presupuestos. ¿Sobre qué presupuesto uno trabaja para poder hacer lo que uno hace y tratar de conocer aquello que está conociendo, ¿verdad? Freud trabajó eso. ¿Cuáles fueron los presupuestos con los cuales él trabajaba? Él trabajaba con palabras. Él trabajó diferentemente a lo que es el paradigma de la observación. Y él trabajó en lo que se llama el paradigma de la escucha, o sea, la clínica de la escucha, ¿verdad? Lacan también. Claro, por supuesto, porque Lacan es freudiano en ese sentido. Entonces, el proceso en el cual
en ese sentido, hubo procesos de errores y de aciertos dentro de lo que es la historia del psicoanálisis. Uno de esos errores fue, por ejemplo, que el mismo Freud admitió, es que él, en cierto sentido, creía lo que decía una primera teoría que él tuvo dentro del psicoanálisis, de que toda la histeria, toda la neurosis, todos los síntomas que se observaban en la histeria tenía que ver con un abuso primigenio. Vamos, quédate ahí, Pablo. Sí, ya le doy paso al oyente enseguida. Claro, pero eso fue una primera etapa del psicoanálisis. Posteriormente él abandonó esa teoría. Bueno, pero José, ¿hoy se sigue usando ese concepto de histeria, neurosis y compañía dentro de la psicología? Y lastimosamente muchos casos sí, ¿verdad? Bueno, porque justamente por las características de tener varios paradigmas, y sobre todo yo decía, incluso con toda certeza, digamos, de mi parte, que estos paradigmas que mencioné, el psicoanálisis, el conductismo y el humanismo, son paradigmas en el sentido de que tienen una propuesta completa y son en ese sentido serias. Después tenemos muchas otras, posiblemente la mayoría de las propuestas que se escuchan popularmente no provienen de estos paradigmas o son un intento de mezcla de estos paradigmas, y surge, por ejemplo, un engendro que se llama eclecticismo, que es, yo creo que, incluso más dañino de todos los errores que cometemos en cualquiera de los tres paradigmas, porque tiene un discurso muy seductor, que no entra el ecléctico tiene el discurso de que no entra en la pelea entre los paradigmas, solamente quiere el bien del paciente, el bien de las personas. Yo quiero el paradigma ahora entre psicoanálisis y psicología clínica. Yo quisiera llamarlos así para poder diferenciarlos. Si ustedes me dicen que hay una mejor diferenciación que esa, me dirán. Oyente en línea, buen día, 30 segundos. Hola Jorge, ¿qué tal? Bueno, yo pienso que somos diferentes, hombres y mujeres, y no son distintas formas de pensar y actuar. En Israel, que se le da la oportunidad a las mujeres de hacer ocupación, estar ser militar, ser policía calificado, lo que sea, siempre ellas eligen otra vez, por ejemplo, cosas con la salud, con la enseñanza, etcétera, a pesar de la libertad que tienen. Y la neurociencia nos abrió muchos caminos, que no es que la mujer sea irracional. Pero esperamos, ¿cómo conectás lo que vos me estás comentando con lo que nosotros estamos hablando? Y como que están hablando de los orígenes de la psicología, pero está muy ayornado ahora con la neurociencia. Ayer he visto un programa sobre la inclusión a través de la arte terapia. ¿A través de la qué? Arte terapia. Eran psicólogas y psicólogos, mujeres y hombres, que a través del arte le ayudaba a expresarse a gente que tenían problemas después de una ACV, problemas de lesiones, de autismo, es toda una política de inclusión. Sobre todo, por ejemplo, los que tienen síndrome de Down, todo tipo de gente diferente. Y ellos lograban que esa gente avance mucho por medio de la alimentación, por ejemplo, no tomar cosas, ¿cómo era? Azúcar industrial, y por medio del arte. Bueno, o sea, y las neurociencias nos dio muchas luces sobre eso, sobre todo desde los 90 tenemos muchos experimentos que, por ejemplo, se decía que a partir de los 40 años ya el cerebro comienza a envejecer. No, se descubrió la neuroplasticidad, que es al revés. Una persona adulta puede especializarse en algo. Por ejemplo, los músicos o los taxistas tienen... Bueno, dale, tiempo. Ya. No, yo quiero entender un poco en qué se diferencian ustedes y que no sean tan políticamente correctos. Quiero saber si lo que hace Pablo tiene respaldo científico, sí o no. Esa es mi pregunta concreta. No, ni pretenden. No con el modelo de las ciencias naturales. Lo que ustedes hacen, TCC, ¿tienen un respaldo científico? Es decir, llevan estadísticas, se observan algún modelo de contrastación empírica de lo que se hace. Fundamentalmente, o sea, desde el inicio
Desde el inicio, o sea, si le tomamos circunstancialmente, digo porque hay antecedentes, ¿verdad? A Watson decía, la psicología tiene que construir conocimiento mediante el método científico, el que proviene de las ciencias naturales. No hay otra forma. Y para eso tiene que estudiar el comportamiento observable, decía, en un radicalismo inicial que después él mismo, realmente esa fue una especie de bandera radical para pelear con un paradigma que era hegemónico, con un pensamiento que era hegemónico en ese momento. Pero en realidad él también proponía el digamos, conductismo metodológico, que decía, no solamente hay que estudiar el comportamiento observable, sino solamente el comportamiento. Con tal de que sea registrable de alguna forma, es estudiable. En realidad la química, el químico nunca vio, qué sé yo, el electrón, directamente. Entonces, pero Watson salió a pelear primero con el conductismo radical con una cuestión de estrategia nomás, ¿verdad? Lo mismo que eso de denme 12 niños sanos, yo haré de ellos lo que ustedes me digan, porque este paradigma asienta temáticamente como uno de sus temas centrales el aprendizaje. Porque el ser humano, el Homo sapiens, viene muy desprovisto, viene provisto de un sistema nervioso capaz de aprender, fundamentalmente aprendiente, y viene casi desprovisto, lo que quiere decir que fundamentalmente el comportamiento es aprendido. Todo lo que es heredado es difícil de cambiar, todo lo que es aprendido, manejando los principios del aprendizaje, se puede reaprender. Entonces vamos a tener un paradigma que mediante el método científico, el de las ciencias naturales, porque el ser humano, el Homo sapiens, está dentro de los animales, así nomás decirlo, tiene que construir conocimiento, y uno de sus temas centrales es el aprendizaje. Digamos, eso, una rápida síntesis, me miras así mal para que yo me apure, sí, entonces pero rápido digo. Yo digo, cuando leo un pasaje de un libro de Juan José Sebrelli que cuenta el caso del hombre de los lobos, que fue tratado por Freud, Sergei Konstantinovich Pankejeff, dice, fue paradigmático, le leo a Sebrelli, fue paradigmático que de las arbitrarias interpretaciones de los sueños como expresión de las fantasías del propio Freud más que del paciente, y acá cuenta la historia, dice, del fragmento borroso de un sueño infantil donde Pankejeff solo recordaba haber visto unos lobos blancos a través de una ventana, Freud deducía que la blancura de los lobos era la ropa interior de los padres, sorprendidos por el niño en el acto sexual. Esta situación lo habría llevado a experimentar a la vez los deseos de ser violado por el padre y el miedo a ser castrado después de haber descubierto que la madre no tenía pene. Si algo demostraba esta interpretación era la desbordante imaginación de Freud. Eso es lo mínimo que yo comentaría. No, el tema es el siguiente. Pregunto, o sea, hay una serie de mediaciones que uno tiene que tener para tratar de hacer ese tipo de interpretaciones. Porque si no, cae uno en el error de Eysenck, ¿verdad? Uno te dice, bueno, Freud en realidad tuvo varios errores teóricos, dice Eysenck. Uno de los cuales es, y toma el caso de Irma, que es la inyección de Irma, que es uno de los casos paradigmáticos de Freud, y dice, acá hace una interpretación en la cual Freud sueña que él aplica una inyección y cura a una paciente. Al interpretar el sueño, Freud dice, bueno, este sueño no tiene nada de sexual, no hay nada de sexualidad ahí. ¿Por qué Freud pone sexualidad dentro de eso? Desde el sueño y no, pero ¿qué me comentás de este pasaje que acabo de leer? A eso voy. Entonces dice Freud, el tema no es tanto la interpretación, el sueño latente y el sueño manifiesto, sino el camino que hace de la construcción y el motor de la construcción. Entonces, hacer una interpretación así ligera y simple parecería como que él quisiera hacer eso no es, eso tiene que ver con un constructo que hay que saber, que es justamente el tema del inconsciente. El inconsciente se va construyendo, uno no va construyendo eso de la noche a la mañana, uno va trabajando con el analizante eso, y es mucho tiempo, no es que uno saca ese tipo de conocimiento de la mañana. Ahí hay una serie de mediaciones sobre la cuestión de justamente del hombre de los lobos que Freud quiere mostrar, ¿verdad? Y tiene que ver principalmente con aquello que construye la interpretación. Yo veo lo que me muestran. Para mí, sí, pero ahí, o sea,
O sea que... No, y lo que el mismo Panquellés dijo, o sea, cuando declaró después, lo leí en otro lugar, y que el tipo decía, pues, era algo así, era algo completamente casi irrelevante, que yo recordaba ni borrosamente. No, y de eso se construye toda una teoría, y la pregunta que yo hago es, ¿qué respaldo hay de que la interpretación que hace Freud tiene alguna contrastación en términos estadísticos, y eso se pudo comprobar con otras personas, o me vas a decir de que cada cosa es individual en cada paciente? No, hubo varios casos, muchísimos casos, 157 en total de Freud en toda su vida, y él no muestra un caso como diciendo, encontré la luz en este caso. No, ¿cuál es la lógica de los casos? Los casos que él publica siempre son para mostrar algo de su teoría, nunca son para, entonces es para tratar de mostrar, pero claro, yo podría pensar de que ahí, si es que no hay de vuelta contrastación empírica, puedo decir que desde mi punto de vista, o sea, yo como un observador imparcial diría, acá puede haber un tema de sesgo de confirmación. Todos mis casos estoy buscando que confirmen mi teoría. Oyente en línea, buen día. Hola, buen día, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, buen día a los invitados también. ¿Vos sos Francisco? Sí, señor. ¿Qué hace, maestro? Acá andamos, todo bien. Qué bueno. Escuchándoles. Una consulta. Simon Baron Cohen, investigador británico, decía, está bien considerar el impacto ambiental en la conducta humana, pero no se olviden de la biología, decía, ¿verdad? Claro. Es decir, ¿cuánto impacta en nuestra conducta lo genético, primero y principal? ¿Cómo hacen estas personas para incorporar los estudios de genética y todo lo que hace referencia a nuestra biología en sus análisis a sus respectivos pacientes, ¿verdad? Número uno y principal, porque por lo que yo estoy escuchando todo es ambiental. Eso es primero y principal. En segundo lugar, la pregunta que les hago es, ¿cuánto de efectividad estadística tiene el tratamiento que ustedes desarrollan? Eso. O sea, lo que entiendo de lo que pregunta Jorge es, señores, ¿hay alguna estadística concreta? Por ejemplo, de 100 pacientes, ¿cuántos se han librado de sus problemas a través de un tratamiento psicoanalítico o lo que fuere, ¿verdad? Entonces, son dos cosas bien concretas. Primero, ¿cómo incorporan la genética a sus ciencias? Y en segundo lugar, ¿cuáles son las estadísticas que ustedes manejan con respecto a la efectividad de su ciencia? Muchas gracias, señores. Dale. ¿Quién quiera empezar? Esa es una buena pregunta. Nosotros, o sea, generalmente los que más se ocuparon de buscar la efectividad estadística de Freud justamente son los críticos del psicoanálisis, porque es un método extraño al psicoanálisis. ¿Qué cosa? La medición estadística. Hijo. Nosotros, desde el punto de vista del psicoanálisis, sí, hijo. O sea, tengo que ser sincero, no es algo que es propio del psicoanálisis la medición estadística, pero por una cuestión metodológica. O sea, se trabaja principalmente con palabras, y son los significados de las palabras los que van a ir determinando cómo se va dando el tema de la cura. Generalmente lo que ya se conoce hasta hoy, lo que plantearon sobre el tema de la crítica sobre la efectividad, nadie nunca pudo decir yo me curé. Nadie. En el psicoanálisis nadie nunca pudo decir yo me curé. Sí, conozco los casos paradigmáticos ahora, presentados como curas que nunca fueron curas. No, pero Freud dice eso. Sí, lo dijo en alguna carta, incluso dice. No, no en una carta, él lo plantea, lo dice así. El tema del psicoanálisis, la cura en el psicoanálisis tiene que ver con lo siguiente: hay un conflicto inconsciente. Y eso es algo que cambió en la época. Es muy borde que yo lo diga, ¿verdad? Pero tratar de evaluar una teoría desde otra teoría sería algo como esto, ¿verdad? Viene el país viene el padre con la cruz y con los conquistadores y dice, lee la Biblia, dice, ¿entiendes latín?
¿Y qué le va a decir el indígena cuando le lee eso? El indígena no le va a responder en latín. Y como no le responde en latín, ¿qué hacen los señores inquisidores? Le cortan. Entonces, hijo, no entiendo tu ejemplo, pero bueno. Yo te voy a decir en qué consiste. No entender el ejemplo. Bueno, quiero que me explique. ¿En qué consiste el ejemplo? El ejemplo es el siguiente. O sea, si vas a tratar sobre el tema de la efectividad de estadística y todo eso, yo creo que nosotros debemos estudiar el psicoanálisis y desde los conceptos teóricos ahí también plantear las críticas. Porque nosotros tenemos formas de cómo trabajar eso, se trabaja. Entonces, pero, yo siento como que lo que vos me estás diciendo es, si viene un astrólogo y me dice, ¿sabes qué? Yo te hago tu carta astral y no acepto ninguna crítica desde la astronomía, porque yo le digo, tomaste en cuenta, hoy por ejemplo se celebra también, hoy creo, Edgar, 18 de... Creo que hoy se descubrió Plutón, no me acuerdo quién era el... Antes del descubrimiento de Plutón, los astrólogos no tomaban en cuenta a ese elemento dentro del cálculo de sus estupideces de que los planetas afectan sobre el comportamiento de las personas. Y cuando se le demostró que bueno, había un planeta más al que tenía que considerar, nada cambió para ellos, todo sigue igual, porque ellos pueden decir, no, a la crítica a la astrología tenés que hacerla desde la propia astrología, tenés que entender primero la astrología para poder... Sí, pues yo estoy hablando de algo elemental, ¿cómo es que vos no viste dentro de tus cuadros que había allí un planeta más? Exacto, hoy fue, ¿verdad? Está bien mismo. 1928. Bueno, antes de 1928 los charlatanes astrólogos no incorporaban eso dentro de su conocimiento, porque de hecho la ciencia le mostró que había un planeta. Pero antes de 1998 los charlatanes y astrólogos se decían que eran científicos. Ellos se decían. Justamente, ahí pues... Ellos se decían. Ese fue el tema. Ese es el punto para mí. Ellos se decían científicos. Bueno, y por eso... Ellos tenían el poder de hacerlo y ellos tenían las formas en cómo hacer. Entonces, ese fue el tema. O sea, el logos es importante, o sea, la racionalidad es importante, es saber cuál es la lógica que vos sostenés, y el psicoanálisis qué lógica es la que está sosteniendo. Por eso es importante entender la psicología desde los paradigmas que está planteando el profesor, ¿verdad? O sea, yo quería que esta fuera una discusión entre ustedes, pero yo discutí más que ¿qué vos tenés que decir con lo que está? Tenemos 4 minutos, no, 3. ¿Qué te decía que yo entendía? No. Pasa que algunas recomendaciones epistemológicas plantean que no es pertinente criticar un paradigma desde otro, a partir de otro. Pasa que eso me frena en algún momento, cuando si Pablo me dice no se puede, no es ordenado, no es prolijo, qué sé yo, ok. ¿Dónde sí yo puedo criticar el psicoanálisis? Cuando quiere entrar a la universidad o cuando quiere aplicar tratamientos. Ahí sí entre y ahí me es permitido criticar el psicoanálisis. El psicoanálisis no entra a la universidad, entonces. Pasa que incluso la Asociación Psicoanalítica Argentina un tiempo decía, para hacer psicoanálisis no hay que ser psicólogo. O sea, por ejemplo, porque la psicología es como que perturba, contamina el crecimiento, el desarrollo psicoanalítico. Entonces cuando entran a la universidad, y en la universidad hay una especie de preeminencia del modelo cientificista, entonces sí ya se exponen a la crítica. Y las críticas tienen que ver con esto que estabas hablando, el control del subjetivismo en la construcción de conocimiento y sobre todo la no contrastación. Y donde también se exponen a la crítica cuando implementan tratamiento, en tanto que la tendencia de nuestra sociedad es que los tratamientos que se hagan con personas que están sufriendo por algún motivo esté basado en evidencia, es decir, sean efectivos, ¿verdad? ¿Y cuánto de efectivos? Por lo menos 80%, ¿verdad? O sea, si hay más fracasos
éxitos, y éxitos tienen que ver con medidas en los posibles, objetivas, contrastadas. Tiene que haber alguna forma de medir lo que hacemos, ¿verdad? Entonces ahí sí entramos en un campo de discusión y de análisis, digamos, de la situación, que es posiblemente mucho más álgido. Claro, es así, ¿verdad? Pero sucede, ese pues es el tema, o sea, ¿cómo nosotros trabajamos el tema de la medición en las ciencias humanas y las relaciones, ¿verdad? ¿Cómo trabajamos eso, verdad? En una terapia en la cual vos cortás de antemano ya los objetivos, ¿verdad? En donde ya construís las respuestas de un primer momento para que al final te salga como que eso es realmente o cómo. El tema es, acá nosotros no es que no estamos expuestos, ni tampoco no es que nunca incluimos dentro de lo que es la crítica. De hecho, Freud, y eso lo tengo que decir, ¿verdad? Freud viene de un concepto de salud mental que incluye el conflicto, ¿verdad? Muy diferente al concepto de normalidad que hoy tenemos, ¿verdad? O sea, de hecho, el concepto de resistencia es eso, ¿verdad? O sea, tenemos que discutir, tenemos que ver, tenemos que hablar sobre efectividad, pero ¿qué es la efectividad? ¿Qué efectividad es la que vos buscas, ¿verdad? En una sociedad en la cual la voz te enferma y eso es lo que se considera como normal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a trabajar? Ahí en ese sentido nosotros tenemos que ver varios tipos de conocimientos, no es solamente la cuestión psicoterapéutica, ahí es sociología, en el sentido de construcción del objeto. Bueno, lastimosamente, señores, se nos fue el tiempo. Yo no puedo concluir otra cosa más que por lo que yo veo, y como suponía, el psicoanálisis no tiene un respaldo metodológico científico, pero hubiese querido que pudiéramos escarbar un poco más a fondo este asunto. Lastimosamente no nos da. Desde el modelo de la ciencia natural, no. Ya. Bueno, señores, gracias por acompañarnos. Será hasta el próximo sábado que la duda te acompañe.